Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. ¿Está contento esta tarde? ¿Sí? ¿Y si se lo dice a su rostro? Bueno, pues gracias por la invitación. Es un honor siempre estar aquí para compartir la palabra de Dios, para hablar del tema más importante y más relevante, que es lo que está en el corazón de Dios para su iglesia. Somos la iglesia de Dios y el corazón y la pasión de Dios siempre es por edificarnos, por llevarnos más allá en un conocimiento y en una profundidad y de que podamos conocerle a Él. Diga conmigo, conocerle a Él. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el motivo, esa es la razón del que podamos congregarnos cada domingo. Cada actividad que ustedes llevan a cabo aquí debe de tener el único propósito de exaltar y adorar y engrandecer el nombre de Dios y de Jesucristo. ¿Se puede poner un momento de pie? Vamos a hacer una oración. Quiero comenzar con esta enseñanza esta tarde ya. Y cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos capacita, que nos enseña, que nos revela todas las cosas, que habla a nuestro corazón tan claramente como siempre lo haces, que nos lleves de ser oidores a ser hacedores de tu palabra. Señor, te doy gracias por la hermosa oportunidad de estar en este lugar, la responsabilidad que esto conlleva, pero Padre, tú eres el objetivo. Apuntamos hacia ti esta tarde, miramos hacia ti, nos dirigimos hacia ti, porque tú eres la razón de que nosotros estemos en este lugar. Padre, danos un espíritu de sabiduría, de conocimiento y de entendimiento en ti. Sea toda la gloria para ti. Amén. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Padre? Y tome su lugar. Tome su lugar. Y quiero que me acompañe rápidamente a Hebreos 12. Hebreos 12, por favor. Vamos a comenzar con esta enseñanza. Y para mí es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Siempre para personalmente es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación, la confianza también, y bueno, pues es una responsabilidad y gracias. Quiero que estudiemos algo que Dios me ha dado para esta plática. El título es Jesús el centro. Diga conmigo, Jesús el centro. Otra vez, Jesús el centro. Estamos hablando de una verdad y vamos a buscar en la Biblia y vamos a ver cómo la Escritura misma, la palabra misma, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a Jesucristo. Cada porción de la Biblia, cada versículo, cada capítulo, cada enseñanza, todos los 4 evangelios, los profetas mayores, menores, todo el libro de los salmos, los proverbios, la ley, ¿verdad? La instrucción, los primeros 5 libros, el Pentateuco, el Apocalipsis. Diga conmigo, toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia apunta hacia Cristo. Toda la Biblia señala a Jesucristo. Toda la Escritura dice que es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, para acercarnos al corazón de Dios a través de Jesucristo. Y entonces, cuando Jesús es el centro de nuestra vida, tenemos un propósito. Cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida, entonces Él ocupa toda nuestra atención, Él ocupa toda nuestra visión, Él ocupa toda nuestra mente, Él lo llena
todo, Él lo completa todo. Cuando yo estoy mirando a Cristo, cuando he hecho de Cristo el centro de mi vida y cuando Cristo lo llena todo, entonces yo como persona, como ser humano, como hombre que estoy en la tierra, ¿verdad? Aunque estoy en la tierra, mi mirada siempre tiene que estar puesta en Jesucristo, en Jesús. Ese es el cristianismo. Mira, hoy quiero hablarte de una clave, por llamarle así, en el caminar del cristiano. Una clave exitosa que te va a ayudar a ti, que me va a ayudar a mí a poder caminar los siguientes trayectos, los siguientes metros, el siguiente camino, lo siguiente porvenir en mi vida cristiana. Me va a permitir y me va a ayudar a hacerlo con éxito. Fíjate lo que dice Hebreos 12, acompáñame ahí. Es Pablo quien nos va a dar esta clave a través del Espíritu Santo. Y dice Hebreos 12:2, ¿ya están ahí? 12:1, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Diga conmigo fuerte: despojémonos. Son claves, vamos a ver algunas claves. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y después dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Dice también Colosenses 3:2, no lo busque. Dice Colosenses 3:2: busquen las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pongan la mira o la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo entonces nos está enseñando el éxito en el caminar del cristiano. Y a menudo la vida cristiana es como una carrera. ¿Alguien de aquí ha corrido alguna vez? ¿Has corrido alguna vez? Pero por ejemplo, a mí me gusta correr. No lo hago tan seguido como quisiera, pero me gusta correr. Es una actividad en la cual me desestreso un poquito. Sé que me ayuda a mi salud. Pero cuando usted va a correr, usted necesita una vestimenta especial. ¿Usted alguna vez ha visto a alguien corriendo una carrera de 400 metros con un smoking? No. ¿Ha visto alguna mujer correr una carrera de obstáculos con un vestido de gala o de novia? No, hay una vestimenta propia, adecuada para correr la carrera. De hecho, en la antigüedad, en Grecia, donde surgieron todos estos deportes del atletismo, cuando corrían ahí, cuando se llevan a cabo y se celebraban los Juegos Olímpicos, en la antigüedad los corredores corrían desnudos, porque entre menos peso tuvieran, ellos podían sentirse más libres, correr con más libertad. Entonces Pablo nos enseña algunas claves o algunas cosas que son importantes en nuestro caminar. Número 1 es que dice que nos despojemos, nos quitemos, nos despojemos todo lo que nos estorba, todo lo que nos agobia, todo lo que no nos va a ayudar a correr libremente. Tenemos que aprender a despojarnos. En la vida cristiana, en el andar cristiano, tenemos que aprender a despojarnos, a quitar cosas que vienen de la carne o que son de nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo es que podemos quitar o despojarnos de todo lo que nos impide avanzar? Es solamente a través del perdón. Cuando perdonamos, nos despojamos de cosas. Cuando perdonamos, nos despojamos de cosas y podemos avanzar. Pero también después dice aquí: despojémonos de todo peso y del pecado. Si hay algo que detiene el avance del cristiano, ¿qué es? El pecado. Diga conmigo: pecado. Pecado es errar, es fallar, es no dar en el blanco, es equivocarme, es romper una regla, un mandamiento, es transgredir la ley de Dios. Cuando yo peco, definitivamente quedo inhabilitado de poder continuar y de poder
avanzar en la vida cristiana. Pero cuando yo recibo el perdón del cielo y me siento perdonado, y entonces puedo perdonar a los que me ofenden, entonces yo puedo caminar y correr libremente. Este es un principio muy importante en la vida cristiana. Yo recibo el perdón y a través de ese perdón yo perdono a mi semejante, y entonces comienzo a caminar despojándome de todo peso que me asedia y del pecado. Es lo que dice aquí. Dice del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Diga conmigo, con paciencia. Entonces nos despojamos de todo lo que nos impide avanzar, porque tenemos un caminar por delante. Diga conmigo, un futuro excelente en Dios. Tenemos un futuro en Dios. Tenemos un propósito en Dios. Tenemos un futuro excelente en Dios. Dice la Escritura que Él nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Él siempre nos va a llevar a bogar más adentro, a profundizar más. Siempre nos va a llevar una temporada nueva, siempre nos va a llevar a una milla más, porque Él quiere que nosotros cumplamos nuestro propósito. Y nuestro propósito en la tierra es excelente, es bueno, es agradable y es perfecto. Por eso la iglesia ha avanzado tanto, porque el avance de la iglesia es avanzar hacia el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que estemos con Él para reinar por la eternidad. Por eso es importante seguir caminando y seguir avanzando, porque tenemos un futuro excelente. Pero también dice que este caminar tiene que ser con paciencia y hacia adelante. Diga conmigo, con paciencia. Es decir, paso a pasito llegaré. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo está enseñando y está diciendo, hey, con paciencia, con paciencia. El andar cristiano tiene que ser con paciencia. La paciencia, ¿verdad? Es uno del fruto del Espíritu en el cristiano que se tiene que desarrollar mientras yo camino la vida cristiana. La vida cristiana es entrar por una puerta muy estrecha. Ajá. Muy apretada, difícil de entrar. Y el camino de esa puerta, después de pasar por esa puerta que es muy pequeña, ¿cómo es el camino del cristiano? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Crees que se haga más grande el camino? ¿Crees que se expanda el camino? No, el camino también sigue siendo angosto. Tú entras por una puerta angosta y el caminar de la vida cristiana es angosto también. Pero al tú caminar por ese camino, tienes que despojarte y tienes que ser paciente, paso a paso. Dicen por ahí, un paso a la vez, para llegar a ese propósito excelente en Dios, ¿verdad? En Jesucristo. Pero también dice entonces que pongamos y corramos con paciencia hacia adelante. Y dice el versículo 2, quiero que leas el versículo 2 conmigo. Ahí es donde me voy a ocupar los siguientes minutos de esta enseñanza. Y dice el versículo 2, aquí nos está diciendo la actitud que debemos de tener en nuestro caminar, en nuestro andar cristiano. Dice el 2, puestos los ojos, ¿en quién? Puestos los ojos en Jesús. Esa es la actitud que debemos de tener en nuestro andar cristiano. Sí, despójate, sí, siéntete perdonado, sí, camina y corre la carrera como perdonado y dando perdón y perdonando a todos los que te ofenden. Sí, corre con paciencia, un paso a la vez, paso a paso, caminando hacia adelante, pero poniendo mi mirada, ¿dónde? En el galardón, en Cristo Jesús. Un competidor cuando va a correr, ¿en qué está pensando? En ganar, en la meta. Él ha fijado en su mente de ese competidor está un premio, está la meta, está llegar, está romper el récord, está a correr de la mejor manera, está a dar la mejor carrera, a lo mejor en pocos segundos o minutos, hacer lo mejor, el mejor esfuerzo para llegar a una meta. Él se ha propuesto llegar a una meta, porque en su mente
¿verdad?, ha sido depositada una instrucción de llegar, una meta, un punto final donde tiene el que llegar. Por eso es que Pablo aquí dice: puestos los ojos en Jesús, poner nuestra mirada en Jesús. Esta escritura nos enseña la actitud que debe de tener el cristiano: mantener mi atención en la persona de Jesús, dirigir mi mirada hacia Jesús, puestos los ojos en Jesús. Esa es la clave del caminar. Escucha, iglesia, si tú esta tarde sales de aquí comprendiendo que tienes que poner la mirada en Jesús, escucha, vas a poder caminar con éxito la vida cristiana. El problema es que el cristiano, no solamente el cristiano, el ser humano ha puesto su mirada en las cosas de la tierra. Ha puesto su mirada en cosas terrenales. Ha puesto su mirada en el hombre. Ha puesto su mirada en instituciones terrenales. Ha puesto su mirada o su esperanza en hombres, en quienes se postulan, en quienes de alguna manera traen un mensaje de esperanza. Estamos en una época como nación importante, pero no nos debemos de olvidar que como iglesia nosotros debemos de apuntar hacia Jesucristo. La única solución, la única verdad, el único gobierno firme, estable, establecido, en el cual nunca hay pobreza, ni necesidad, ni enfermedad. Es un reino inconmovible, un gobierno con un rey justo. Es el reino de los cielos. Y hacia ese tenemos que apuntar. Esa es la clave. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Porque escúchame, cuando dejamos de poner nuestra mirada en Jesús, cuando Jesús deja de ser el objeto de mi atención, cuando Jesús deja de ser mi objetivo a seguir, a perseguir, a imitar y a vivir, entonces voy a estar desorientado. Hoy estamos viviendo en una época en donde nuestra juventud, en donde hombres y mujeres se están desorientando, en donde nuestros gobiernos e instituciones parecen no tener una brújula, en donde la vida del ser humano es como un barco que se ha quedado a la deriva, sin timón, sin capitán, sin brújula, está a la deriva y es inconstante en todos sus caminos. Cuando dejamos de ver a Jesús, le abrimos la puerta a la incredulidad, es decir, perdemos la fe en Dios y perdemos la eternidad. Cuando usted y yo, o cuando la iglesia, qué peligroso es que deje de mirar a Jesucristo, que deje de apuntar a Jesucristo. Cuando la iglesia ha dejado de apuntar hacia Jesucristo, hacia el cielo, hacia lo eterno, hacia lo celestial, hacia lo divino, hacia lo alto, y comienza a direccionar hacia algo terrenal. Escúchame, lo terrenal caduca. Lo terrenal está maldecido. Lo terrenal se va a terminar un día. Pero cuando nosotros señalamos hacia Jesucristo, entonces estamos depositando nuestra fe en Dios. Dice la Escritura que es imposible, sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, estamos depositando nuestra fe en Dios y estamos creyendo en una eternidad con Él. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, el apóstol. ¿Se acuerdan que en una ocasión van en una barca y se viene una tormenta de aquellas? Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en medio del mar, en una pescando, y de repente se viene una tormenta. Quiero platicarle que en ese tiempo las barcas o los barcos que ocupaban los pescadores no tenían toda la tecnología que hoy tienen estos barcos o estas barquillas donde se pesca. Imagínense estando en el mar, a la mitad se les viene una tormenta, ese barquito era azotado y llevado y se metía el agua y venía y estaba la tormenta, y yo creo que se agarraban de donde podían unos a otros, estaban ahí llenos de miedo, de turbación, la noche oscura, ¿verdad? Porque la misma agua apagaba sus luces, y de repente en esa tormenta, ¿quién se aparece?
Jesús. Ve el ejemplo, sígame en este ejemplo. Esa tormenta, ese barco es nuestra vida. Ese barco es el vehículo que nos va a permitir llevar y llegar hacia el propósito o hacia lo que Dios nos quiere enseñar. Esa barca que Dios había tenía el objetivo de dirigirse hacia esa tormenta, porque en ese lugar, en esa escena, en ese escenario, Dios a través de Cristo les iba a enseñar algo. Y cuando la barca llega a esa tormenta, dice que vieron a Jesús y dice que todos los que estaban en la barca, que eran los discípulos, lo vieron y ¿qué pensaron que era? Un fantasma. ¿Te das cuenta la percepción que a veces tiene la iglesia de Cristo? A veces el cristiano y la iglesia no tenemos una percepción correcta de Cristo. No sabemos quién es Cristo. No podemos distinguir quién es Cristo. A veces como que a la iglesia tiene un poco de miopía o tiene un poco de cataratas o ha dejado de ver claramente a Jesucristo. Necesitamos los lentes y la visión del cielo para poder ver con claridad a Jesucristo. En ese momento los discípulos solamente veían un fantasma, es decir, tuvieron miedo. Diga conmigo, ay nanita. Eso fue lo que dijeron los discípulos. Vieron un fantasma. Pero de repente Pedro logró ver bien, puso su atención y vio que era Jesús, ¿verdad? Y le dijo, hey, si eres Jesús, ¿qué le dice? Manda a que yo vaya. Y Jesús le dice, pues ven. Y dice que Pedro se salió. Imagínense la tormenta, la oscuridad, el ruido del mar, los truenos, los relámpagos. Se bajó y dice que Pedro empezó a caminar, ¿qué? Sobre el mar. ¿Alguien de aquí ha caminado alguna vez sobre el mar? No, es algo sobrenatural. Imagínense que alguien comience a caminar sobre el mar. Entonces dice que Pedro iba viendo a Jesús y Jesús era el motivo de su atención, era el objeto de su atención. Cuando Pedro empieza a caminar, está observando a Cristo y Cristo lo hace caminar por encima de la tormenta, por encima de la dificultad, por encima de todo lo que lo puede ahogar, por encima de cualquier circunstancia. Él empieza a caminar, pero ¿cuándo es? Cuando se empieza a hundir Pedro. Cuando dejó de ver a Cristo. Cuando dejamos de ver a Cristo, escúcheme, cuando dejamos de ver a Cristo, nos vamos a hundir, vamos a fracasar. No debemos de dejar de observar y de mirar a Jesucristo. Él es el centro de nuestra atención. Él tiene que llenar nuestro ojo. Escúchame, estamos viviendo en una época en donde el ojo del ser humano está siendo capturado por los medios de comunicación, por la televisión, por la moda. Hay muchas cosas que quieren capturar el ojo del ser humano. El ojo del ser humano, la atención del ser humano. Estamos viviendo en una de las épocas en donde están atrayendo más el corazón del ser humano. Hoy lo vemos en las noticias, en la televisión. Es increíble ver cómo un evento o cómo un programa o cómo una actividad puede ganar el ojo de la humanidad y poder estar todos viendo a la misma vez un evento. Estamos siendo capturados. Escúchame. Hay muchas producciones, hay muchas empresas en los Estados Unidos que están gastando millones de dólares en cadenas como Netflix, como situaciones que están en la internet, para que puedan atraer el ojo del ser humano. Estamos siendo atraídos por el ojo, ¿verdad? Estamos siendo atraídos hacia las cosas que hay en la tierra. Lo que el enemigo y el plan del enemigo es que nosotros no veamos a Cristo, sino que nos desorientemos, que comencemos a ver a otro lugar, que comencemos a ver hacia otra dirección. Pero escúchame, iglesia, es tiempo de que la iglesia vuelva a direccionar su mirada y su ojo hacia Cristo. La escritura dice que la lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo.
Y si mi ojo está bien, entonces todo mi ser está bien. Mi ojo tiene que ser capturado por la belleza de Cristo. La iglesia no debe de perder su centro de atención, su centro de gravedad, su centro de gobierno, su centro de atracción es Jesús. No debemos de perder este principio, este fundamento. Nuestro principio es Jesucristo. Nuestra atracción es Jesucristo. La Biblia dice: te voy a atraer a mí con lazos de amor. Es lo que Dios quiere, lo que el cielo quiere, es atraer la atención de la humanidad, atraer tu atención, mi atención, atraer la atención de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio. Entonces la iglesia no debe de perder su centro de atención, que es Jesucristo. Miren, el corredor o el cristiano no debe mirar hacia otros competidores, sino tiene que mirar y mantener su vista en Jesús. Esto es muy importante, porque en una carrera, uno de los errores que puede cometer un competidor es que se mida, ¿verdad?, de acuerdo a las capacidades de otro. Es que corra una carrera de acuerdo a cómo el de al lado está corriendo esa carrera. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, no poner nuestra mirada en otra cosa ni en otra persona. Esto nos habla de tener una visión disciplinada y con el enfoque correcto. Mirar a Jesucristo es tener una mirada fija, permanente y arraigada en Jesús. Mirar a Jesucristo es alejar mi mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar un solo objeto. Poner los ojos en Jesús y no en ningún otro más. Jesús debe y es por siempre, por la eternidad, nuestro centro de gobierno. Es Jesucristo. Jesucristo es y debe ser por siempre nuestro objeto de atracción. Entonces dice aquí Hebreos 12, 1 al 2, y asienta y establece tres verdades. Volvemos a leer el versículo 2. ¿Ya está ahí? Dice Hebreos 12, 2, puestos los ojos en Jesús, poner mi mirada en Jesús. Y luego dice, ¿el qué? El autor y el consumador. Son tres verdades de las que te quiero hablar rápidamente. Ya hablamos, Jesús debe de ser mi gobierno, Jesús debe de ser mi centro. Tengo que aprender a poner mi mirada en Jesús. En medio de la dificultad, ¿a quién tengo que voltear a ver? En medio de mi derrota, ¿a quién tengo que ver? En medio de una situación adversa, de una tormenta adversa, tengo que ver a Jesucristo. De hecho, las situaciones difíciles que vivimos tienen el objeto o el propósito de que el cristiano mire a Jesucristo. En medio de la enfermedad podemos mirar a Cristo. En medio de la necesidad podemos voltear a ver a Jesucristo. En medio de corrupción, de pecado, de contaminación, de tinieblas, podemos voltear a ver a Jesucristo. La única institución terrenal que tiene la capacidad de mostrarnos el cielo y a Jesucristo somos nosotros, la iglesia. La iglesia es la única institución que puede anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Entonces dijimos que Él es el autor. Diga conmigo, Él es el autor. Y la palabra autor significa causante de una cosa, de un hecho o de un acontecimiento. Dice aquí Hebreos 12:2, Él es el autor, puestos los ojos en Jesús. Jesús es el autor intelectual de todas las cosas. Algo que tiene la autoría de alguien, tiene la firma de alguien. Escúcheme, usted y yo tenemos la autoría y la firma de nuestro Creador. Porque la firma habla de que le pertenecemos,
de que hay un autor y un dueño de esa obra, y que en cualquier momento puede hacer lo que Él quiera con esa obra. Somos su diseño perfecto. Él es el autor de nuestra historia. Él es el autor de tu vida. Él es el autor de tus días. Él ya escribió toda tu historia. En tu historia no falta nada. Y escúcheme, las historias que escribe Dios, escuche, las historias que escribe Dios, cada una de ellas termina glorificándolo a Él. La historia de Noé, la historia de Moisés, la historia de David, la historia de Josué, todas las historias contenidas en la Biblia que Él escribió, tienen el propósito de glorificarle, de exaltarle, de levantarlo y de darle a conocer. Cada una de las historias incluidas en la Biblia tienen su autoría. Entonces, cuando usted viene a Cristo, cuando usted pone su mirada en Cristo, le está permitiendo a Cristo que su historia, que ya está escrita por el Padre, le glorifique a Él. Él es el autor de tus días. Él es el autor de tus semanas, de tus meses. Él es el autor de tu historia. Escúchame, aunque andes en enfermedad, aunque andes en cualquier situación que estés viviendo, nunca olvides que Él es el autor de tu historia. Y que, escúchate, lo repito otra vez, que ese autor siempre termina sus historias glorificándose a Él mismo. Nunca te olvides de eso. Hechos 3:15 lo define como el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Nadie se la quita y nadie se la da, porque Él es la vida. Él es el autor de la vida. Él firmó, ¿verdad?, el documento legal de que Él es poseedor de la vida. Él tiene la capacidad de dar la vida, de quitar la vida, de darnos vida eterna con Él. Él es el autor de la vida. Hebreos 2:10 lo define como el autor de la salvación. Estamos diciendo que Jesús es el autor de la vida, es el autor de la salvación. Jesucristo dijo, ¿verdad?, yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Él abrió el camino hacia la salvación. Él es el autor de la salvación. Cualquiera que quiera ser salvo tendrá que poner su mirada en Él. Cualquiera que quiera obtener la salvación eterna tendrá que reconocerle a Él, tendrá que mirarlo a Él. Hebreos 5:9 lo define como el autor de la eterna salvación. No solamente una salvación momentánea, no solamente una salvación terrenal. Necesitamos la salvación para esta tierra, sí, pero también Jesucristo nos dio una salvación eterna, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Él nos ha dado una salvación, un salvoconducto eterno. Él es el autor de la vida y de la salvación eterna. Dios es el autor intelectual de grandes propósitos, de grandes proyectos, ¿verdad? Él es el guionista y escritor de grandes hazañas e historias. Y te tengo una noticia: Él sigue escribiendo historias el día de hoy. Él sigue escribiendo historias. Él sigue escribiendo historias. Él sigue buscando bocetos donde plasmar su historia y su autoría. Vamos rápidamente a Isaías 43. Acompáñenme a Isaías 43 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Él es el autor intelectual de nuestra vida. Isaías 43 dice, versículo 1 al 3, dice: ahora, así dice Jehová, creador, ¿qué? Tuyo. Di conmigo, creador mío. Él te creó, Él te conoce. Él te conoce minuciosamente, en lo más oculto, en lo más profundo, en lo que tú mismo ni siquiera conoces de ti. Él sí lo conoce. En lo más oscuro o en lo más adentro de ti, Él sabe, Él conoce cuánta sangre tienes, Él conoce cuántos músculos, Él conoce tus huesos, tus ojos, Él conoce cada célula, cada partícula de tu sistema, porque Él te creó
Él es tu autor, Él te creó. Entonces dice aquí, creador tuyo, formador tuyo. ¿Quién te formó en el vientre de tu madre? Él. Él te depositó ahí. Él es el autor, dice formador tuyo. Y luego te dice, no temas, porque yo ya te redimí, te puse nombre. Fíjate, tú ya tienes un nombre dado por Él. Te puso un nombre. Y cuando dice la Escritura que te puso un nombre, es que te estaba aceptando como su hijo, como su herencia, como algo que le pertenece a Él. Te puso nombre y luego dice, mío eres tú. ¿A quién le perteneces tú? A Dios. ¿Sabes qué dice tu código de barras? No dice Made in China. No dice Made in Pakistán o Taiwán. No dice Made in Tepito. Dice Made in el cielo. Made in la eternidad. Hecho en Jesucristo. Tú fuiste hecho en Él. Tú eres hecho del cielo. Tu naturaleza es celestial y es divina, y eso lo tienes que entender. Entonces dice, te puse nombre, mío eres tú. Y luego fíjate lo que te dice. Primero te dice, escucha, no te olvides que yo te hice, que soy tu autor, que soy tu formador, que me perteneces, que yo te puse nombre. Pero después dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Otra vez, aunque pases por las aguas, pon tu atención en Cristo, pon tu mirada en Cristo. Dice, y si pasas por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. ¿Te das cuenta la idea del cielo? ¿Te das cuenta el beneficio del cielo? ¿Te das cuenta el beneficio de poner tu mirada en Cristo? Alguien que pone su mirada en Cristo es alguien que ha reconocido que soy de Él y voy a Él, que salí de Él y voy a regresar a Él, que Él es mi lucero, que Él es mi lámpara, que Él es mi faro, mi dirección, que Él es el objeto de mi atracción y de mi atención. Él ya firmó su obra en tu vida. Ahora escúchame, yo sé que puedes decir, bueno, es que si soy suyo, ¿por qué me va tan mal? Es como en las construcciones. ¿Has visto cuando se construyen grandes edificios que dice obra negra? ¿O hay otras que dice obra en construcción? ¿O hay otros anuncios que dicen disculpe las molestias que esta obra le ocasione? ¿Sabes? A veces como cristianos venimos con letreros así, obra negra. Y no lo digo por mi color, Otros están en construcción, otros están dando pasos. Otros es, disculpe las molestias que le ocasiono, perdóneme, es que estoy aprendiendo, todavía no sé muy bien, pero llega un momento en que ese edificio se va a construir. Y nosotros somos un edificio que estamos construidos sobre el fundamento, sobre la piedra angular de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Él es el autor de mi vida. Diga conmigo, Él es, dígalo fuerte, Él es el autor de mis días, de mi vida. No se olvide de eso, iglesia. Eso le va a ayudar a decir, Él es el autor. Tú nunca pierdes el control. ¿Alguna vez has leído un buen libro, una buena novela? En donde ves que de repente en un capítulo, hoy están muy de moda las series, ¿no? Y de repente ves que una serie al personaje principal le va como en feria, le va mal, ¿verdad? Lo tratan mal, no sé, lo engañan, le mienten, lo venden, no sé. Pero al siguiente capítulo ves cómo se recupera y cómo le va bien. Y entonces te empiezas a enganchar con la historia, ¿sabes? Escúchame, nosotros somos como la mejor serie. Es más, ni Netflix tiene tu serie, porque no es original de Netflix, es original del cielo. Es una serie que no importa qué capítulo veas, cada capítulo, sea bueno o sea malo, tiene el propósito de glorificarle a Él, de exaltarle a Él. Cuando tú sabes que Él es el autor. Ahora di conmigo, vamos a leer otra vez, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor, ya vimos que Él es el autor. Y luego dice el consumador. Diga conmigo fuerte, Él es
el consumador. Fíjese esta palabra. Te estoy enseñando 3 claves que nos está dando Pablo aquí en Hebreos de cómo voy a correr esta carrera llamada cristianismo, esta carrera llamada, ¿verdad? Cristianismo, ¿cómo la puedo correr? Me despojo, soy paciente, ¿verdad? Entonces me quito de todo lo que me asedia, pero pongo mi mirada en el galardón, que Él es el autor, y luego dice el consumador. Estas 2 cosas, que tú sepas que Él es el autor y que Él es el consumador, te van a aligerar mucho el camino. Porque Juan 19:28 al 30 son unas palabras increíbles. No lo busques. Dice, es Jesús diciendo, y Él dice, consumado es. ¿Lo puede decir conmigo? Consumado es. Dígalo fuerte. 1, 2, 3. Otra vez más fuerte, con fe. Otra vez más fuerte. Esa declaración es poderosa, es trascendental, es eterna. En el mismo momento que Jesucristo fue sacrificado y murió y pronunció las palabras consumado es, esas palabras van a repercutir por toda la eternidad, por toda nuestra existencia. Es globalmente, mundialmente, cubre cada continente, cada país, cada ciudad, cada colonia, cada calle, cada casa, cada hogar, cada vida. Pero lo tienes que creer. Consumado es. Lo que Jesucristo estaba diciendo es, queda demostrado, está acreditado, está completo, está terminado, es excelente, es perfecto. La obra se ha llevado a cabo totalmente. No queda ninguna duda. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba declarando que no hay nada más que hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él ya lo hizo todo. Él ya pagó todo. Consumado es todo está hecho, Padre. Todo está perfecto. Todo está en orden. No hay nada más que hacer. Ya nada falta. Todo ha sido completado y todo está hecho. Entonces Él estaba afirmando su obra en tu vida y la consumó en la victoria de la cruz. Consumado es. Es una palabra que tú tienes que estarte repitiendo. Cuando vayas a pasar una dificultad, ¿qué vas a decir? Consumado es, ya fue hecho. Viene un examen difícil. Bueno, sí, estudia, ¿verdad? No vayas a llegar al examen profesional y pues consumado es. No, estudia, prepárate. Pero Él ya hizo la obra. Él ya hizo todas las cosas. Vas a hacerte unos estudios al médico. Y en tu mente tú tienes que pensar, consumado es, ya está todo hecho. Vas a ver a la suegra, ¿qué tienes que decir? Consumado es. La obra está hecha. En cada área de nuestra vida, económica, administrativa, familiar, el hogar. El hijo se fue, pero el padre también dejó ir al hijo pródigo, pero él sabía que iba a regresar un día. ¿Por qué? Porque consumado es, porque la obra está completa, porque la obra es perfecta, porque a la obra redentora, escúchame, no le falta nada. Nada, es completa, es total, es perfecta, es inamovible. Esa es la obra redentora, una obra perfecta, una obra en la cual todo fue consumado. Tu salud, tu economía, tu familia, tus hijos, todo en la obra de la cruz fue consumado. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Solamente creerlo. Creerlo. Porque cuando creemos en eso, entonces podemos recargar nuestro cristianismo en esta verdad. Y en esta verdad hay poder.
Consumado es. Estas maravillosas palabras que Jesús pronunció deben de resonar, deben de palpitar, deben de estar en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra mente, cuando nos durmamos, cuando nos despertemos, cuando andemos en la ciudad, en el campo, en la plaza, en el parque. Tiene que estar esa palabra. Toda la obra fue hecha por ti, y si toda la obra es por ti, entonces todo lo que me sucede a mí, que soy tu hijo, consumado está en ti. Es perfecta, no le falta nada. La salvación está asegurada en Cristo, y en Cristo todo está pagado. La deuda está cancelada. Diga conmigo, la deuda está cancelada. Ya no le debes nada al enemigo, no le debes nada a las tinieblas, no le debes nada a Satanás, no le debes nada a las tinieblas, porque la obra, el total de la deuda la pagó Jesucristo. Jesucristo es un ejemplo, fue al banco y dijo: ¿cuánto debe Jesús? Y el que estaba del otro: no sale, nomás no sale, debe. Y sacó todo un acta. Entonces Jesús leyó todo y al final firmó y dijo: mi obra en Jesús está consumada en esta acta. Y dice la Escritura que Él llevó esa acta que nos era contraria y la puso en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario despojó a los enemigos, a los demonios y a Satanás, y entonces nos dio a nosotros la victoria. Pero debemos de creerlo. Todo está hecho, no hay nada más que hacer. Tú y yo ya no podemos nada más que hacer. Bueno, sí, solo una cosa: vivir para Él. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Dice: porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras. Es decir, tú no puedes hacer nada por salvarte, es por toda la obra completa y perfecta de Cristo. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, otra vez, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Te tengo una buena noticia esta mañana, y es que si fuiste creado en Cristo Jesús, fuiste creado para buenas obras. Y dice aquí: las cuales Dios ya preparó para ti. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios ya preparó buenas cosas para ti? Diga conmigo amén. Le voy a decir algunas cosas y yo quiero que usted diga amén y lo crea. ¿Usted cree que Dios ya preparó cosas buenas para su familia? ¿Cosas buenas para su hogar? ¿Cosas buenas en su economía? ¿Cosas buenas en su cristianismo y en su andar en Cristo? ¿Cosas buenas en su mente? ¿Cosas buenas en sus negocios? Amén. Pero mi mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. La gente, al cristiano le gusta que le vaya bien, pero no quiere obedecer, pero no quiere poner su mirada en Cristo. Cuando tú pones la mirada en Cristo, entonces todo lo que te venga y todas las cosas por venir te van a ayudar para bien. ¿No dice la Escritura: todas las cosas nos ayudan para bien? Sí, pero dice: para los que aman a Cristo, a Dios, el cielo, quienes lo honran, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces volvemos a leer Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada? En Jesús. Jesús es el centro. Usted véalos desde Génesis capítulo 2, versículo 9. Él era el centro. ¿Dónde fue plantado el árbol de la vida? En el centro del huerto del Edén. Él ya estaba ahí. Él quiere ocupar el centro de nuestra vida. ¿Sabe usted dónde está el corazón del ser humano? En el centro. Ponga su mano aquí en el centro. Cuando venimos a Cristo, ¿dónde le recibimos? Entonces lo estamos recibiendo en el centro de nuestra vida.
en el centro de nuestra vida. Él quiere gobernar ahí. La Escritura da por sentado que Jesucristo es el centro de todo lo creado. La creación da testimonio. Fíjese lo que dice Juan 1:3, se lo leo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y luego dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Entonces, sobre la persona de Jesús, para ir terminando, sobre la persona de Jesús debe de girar mi vida. Los planetas, ¿sobre quién giran? ¿Sobre quién? Sobre el sol. Y no estoy hablando de Luis Miguel. Sobre el sol. El sol es su centro de atracción. El sol es su centro. Ellos giran alrededor, hacen un movimiento de traslación y de rotación. ¿Por qué? Porque al rotar y al trasladar en su propio eje, lo que están haciendo es que de su centro ellos se están beneficiando del calor, de la energía, de la vida. Usted sabe que en nuestro planeta Tierra, si hay plantas, si hay animales, si nuestro color de piel está bien cuidado, si tenemos un cabello de un color, etcétera, todo es gracias a ese movimiento que la tierra hace alrededor del sol, porque toma todos sus nutrientes, todo su beneficio. Por eso tenemos clima, por eso a veces llueve, por eso a veces hace frío, por eso a veces hace calor, por eso tenemos las estaciones del año, por eso tenemos las diferentes temporadas, porque la tierra se beneficia de su centro de gobierno y de atracción. El cristiano tiene que ser igual. Tenemos que girar, tenemos que vivir alrededor de la persona de Cristo, porque si Cristo es nuestro centro, entonces todo nuestro beneficio, nuestra bendición y nuestro bien procede de Él y para Él. Jesús es el centro, de Él dependen todas las cosas. Cuando digo todas las cosas, las visibles y las invisibles, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El mismo cielo no lo puede contener, porque su gloria, su belleza, su presencia es tan fuerte, es eterna, que ni siquiera el cielo la puede contener. Jesús está en el centro de cada versículo, de cada texto, de cada enseñanza. Jesucristo es el centro del universo. La escritura siempre va a dejar a ver a Cristo en el centro. Siempre va a poner a Cristo en el centro de atención. Cada parábola, cada historia ponen a Cristo como el centro. Los mandamientos tienen a Cristo como en el centro. Los preceptos y las parábolas y las bienaventuranzas tienen a Cristo como el centro. El libro de Apocalipsis, de la revelación, tiene al Cordero de Dios, que es Jesucristo, como el centro de gobierno. La ley, la profecía y el evangelio ponen a Cristo como el centro. El centro del cielo, ¿quién crees que sea? Cristo. Él es el centro de la eternidad. Ahora, y finalmente la pregunta es: Él es el centro, Él está en el centro. Lo creas o no, Él gobierna en el centro de la creación. Él es el centro de atracción. Por Él y para Él se benefician todas las cosas. Esa es una verdad, esa es inamovible. Eso está dado por sentado desde la creación y desde la fundación y desde antes. Está dado por sentado. La pregunta de esta tarde es, para concluir: ¿Él es el centro de tu vida? Jesús está en el centro de tu vida. Y esa es una decisión personal e individual. Porque mira, el deseo del corazón de Cristo, el palpitar en el corazón de Cristo, el deseo en su corazón es venir a sentarse y ocupar el centro de tu vida, el centro de tu corazón. ¿Para qué? Para reinar y gobernar desde el centro de tu corazón. Él quiere que tú te quites del timón de tu vida y que tú lo hagas y lo invites a ser el capitán de tu vida.
y que Él tome el centro de tu vida. Él quiere gobernar en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros sueños, en nuestros propósitos, en nuestra economía, en nuestras emociones, en todo lo que somos. Joven, si estás aquí, Él quiere gobernar tu vida. Y escucha, Él hará todo para ocupar el lugar que solo a Él le corresponde. Y ese lugar se llama tu corazón. Tu corazón. El deseo de Jesucristo es el de sentarse en el trono de nuestro corazón. Vamos a terminar en el Salmo 27. Vamos al Salmo 27. ¿Sí sigue aquí? ¿O ya me dejó solo? Salmo 27. ¿Y se puede poner de pie? Vamos a terminar con este tiempo. Jesús es el centro. Vuelvo a repetir a forma de resumen. Tenemos una carrera por correr. Tenemos un andar. Tenemos otro tramo en el cual debemos de seguir en el cristianismo. Pero no hay otra manera de hacerlo con éxito, sino cuando nos despojamos, cuando lo hacemos con paciencia, cuando ponemos nuestra mirada en Él. Y poner mi mirada en Él es decirle, voy a correrlo entendiendo que tú eres el autor y eres el consumador. Dice el Salmo 27:4. Fíjate lo que dice. Una cosa le he demandado a Jehová y esta buscaré. Una cosa, fíjate, este fue el éxito del hombre conforme al corazón de Dios, que fue David. Porque David fue el rey que llevó su reino y que llevó a Israel a una época llamada la época de oro, en donde tuvieron riqueza, donde tuvieron gobierno, donde hubo justicia, donde conquistaron, donde avanzaron, donde crecieron, donde se desarrollaron. Porque este hombre entendió el éxito en el andar de la vida cristiana. Salmo 27:4 dice David, una cosa te he demandado, Jehová, y esta voy a buscar. Fíjate, el corazón de David era, esto lo voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuánto tiempo? De mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en tu templo. Contemplar es quedar asombrado. Contemplar es admirar por siempre algo. Y ese algo llena todo mi ojo. Cuando contemplamos la belleza de Jesús, no habrá nada más que nos pueda asombrar. Tenemos que voltear a ver nuestra mirada, apuntar nuestro ojo en dirección de Jesucristo. Cierra tus ojos un momento. Padre, si por alguna razón te hemos dejado de ver, si por alguna razón nos hemos desviado nuestra mirada, si por alguna razón ha habido otras cosas que han venido a capturar y a atraer nuestra atención, Padre, yo te pido que haga regresar nuestra mirada a ti, que haga regresar nuestro ojo a ti, que haga regresar nuestra atención total y completa a ti. Padre, que esta iglesia que está en el centro de la ciudad ponga su mirada en ti, no en lo terrenal. Padre, tú eres el centro. Tú dijiste, donde estén 2 o 3 reunidos, allí estás tú. Pero el punto, el éxito de cada reunión no es el número, no son las actividades, no son las formas, ni los métodos, ni los programas. El éxito de cada reunión, el éxito del hombre, el éxito en el cristiano es poner mi mirada en Cristo. Es que Cristo sea mi capitán. Y Padre, te pedimos esta tarde que podamos verte. Enséñanos a verte, enséñanos a admirarte, enséñanos y captura nuestra atención. Padre, captura nuestra total atracción y atención para verte a ti y para poder caminar seguros, confiados de que tú eres el autor y eres el consumador. Te damos gracias, Padre, te damos gracias. Ahora repite conmigo esta oración que estás ahí, dilo fuerte.
Dile, Padre, esta tarde yo te pido, te suplico, te demando una cosa. Y esta voy a buscar: verte a ti, contemplarte a ti, observarte a ti, enamorarme de ti, apasionarme de ti. Llena mi ojo de ti, llena mi vida de ti, satisfáceme por completo, totalmente, sé mi satisfacción. Y dile esto fuerte: Jesús, ven al centro de mi vida y gobierna, en el nombre de Jesús. Amén. Así con tus ojos cerrados. ¿Hay alguna persona que nos visite de primera vez? Si me lo puedes levantar tu mano, alguien que viene por primera vez, que es tu primera ocasión en este lugar. Muy bien. Pues los animo, así con tus ojos cerrados, los animo a que sigan avanzando en el conocimiento de Cristo Jesús. Que cuando vengan temporadas difíciles, no dejes de ver a Cristo, no lo dejes de ver a Él. Si viene la tormenta y estás en tu barca, escucha, más te conviene y más te valdría observarlo a Él. No dejes de verlo a Él, porque verlo a Él trae como resultado salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le podemos dar un aplauso a nuestro Padre. Gracias.